Taller número 2, tema encofrados. Bueno, me presento, mi nombre es Elberalda Iringa Fernández y hoy les explicaré sobre las características principales que deben cumplir un encofrado o molde para garantizar el éxito de una estructura de concreto armado o concreto simple. El principal objetivo es explicar las características básicas de los encofrados y moldes. Hay distintos materiales de encofrados. Los encofrados en una obra es el 25 al 30% del costo total de la estructura, de la estructura de la obra. Definición. Un sistema de encofrado es un conjunto de elementos dispuestos de tal forma que cumplen con la función de moldear el concreto fresco a la forma y tamaño específico, controlando su posición y alineamiento dentro de la tolerancia exigida del proyecto. Tenemos diferentes tipologías para eso. Tenemos tipologías según el número de usos, tipologías según el acabado, tipología por disposición y forma de trabajo. Tipología según el número de usos. Tenemos encofrados perdidos. Son aquellos que quedan adheridos en el hormigón o a veces también tienen funciones estructurales como por ejemplo cerámicos o de hormigón. Encofrados recuperables son aquellos que una vez endurecido el concreto se puede retirar fácilmente y se puede volver a utilizar en una nueva obra. Tipo según el acabado. Tenemos encofrados de parámetros vistos, tiene un bonito acabado como se puede visualizar en la imagen, y encofrado en parámetros ocultos. Este solo cumple con su función de moldear y se puede visualizar en cimientos corridos. Cabe resaltar que los encofrados de parámetros vistos son mucho más costosos que los encofrados de parámetros ocultos. Materiales. Hay distintos materiales para encofrar. Encofrados de madera. Es un encofrado tradicional, tiene un buen acabado, pero es muy costoso. Metálicos. Este es muy habitual en edificios o en obras de gran magnitud. Encofrados de plástico. Sirven para forjar de concreto moldeado, mayormente para moldear. Encofrados de hormigón. Forma parte de la misma estructura al finalizar. Encofrados de cartón para pilares con formas particulares. Lo más importante es que sea resistente, ya que soporta el empuje del concreto fresco, el peso de la armadura y la compactación y vibración del hormigón. Tipología por disposición y forma de trabajo. Tenemos encofrados horizontales. Es- Estos son típicos en losas y vigas y pueden ser prefabricadas o mixtas. Encofrados verticales. También podemos ver encofrados verticales eh, en muros, pilares y placas. Acá también podemos encontrar los encofrados autorrepantes y los encofrados deslizantes para túneles y bóvedas. Son utilizados en obras lineales mayormente, como puentes o alguna estructura específica con alguna singularidad. Empresas proveedoras de encofrados en el Perú. Tenemos Peri, empresa Peri, Unispan, Doca, Alsina y Ulma. Todas estas marcas venden lo mismo. Son andamios certificados verticales flexibles y con velocidad de montaje. Ejemplos de usos en obras en el Perú. Bueno, hay un claro ejemplo en el Banco de la Nación del Perú, donde fue construida por la empresa COSAPI, donde utilizó encofrados autotrepantes, un sistema nunca antes visto en el Perú de construcción. Fue la primera construcción que se utilizó estos encofrados. Torre IMAX, ubicada en la Javier Prado, acá se utiliza encofrados deslizantes para su construcción. Recomendaciones. Se recomienda dar un debido mantenimiento a todos los encofrados para que tengan una mejor durabilidad, ¿no? Otra recomendación podría ser desde el punto de vista económico, los encofrados sean reutilizados siempre y cuando se pueda reutilizar. Conclusiones.
Los encofrados y los moldes son estructuras auxiliares que influyen fuertemente en la calidad del acabado del hormigón. El tipo de material influye bastante en el número de uso del encofrado y en el aspecto del acabado de la estructura también. Bueno, algunos de la bibliografía, algunos donde hemos encontrado, algunos sitios donde hemos encontrado la información. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Javier Pulisidro y en esta momento le voy a hablar sobre el acero. Eh, Como introducción, les voy a explicar un poco de la historia del acero, la definición, los procedimientos constructivos del acero, el uso en obra, las ventajas, desventajas y las propiedades que tiene el acero. Y por último les daré unas recomendaciones y conclusiones. Bueno, eh, comenzaré con una breve historia. Comenzaré con una breve historia. La fecha en que se descubrió la técnica de fundir el mineral de hierro no es conocida con exactitud. Los primeros artefactos encontrados por arqueólogos datan más o menos del año 3000 a.C. En Egipto. Sin embargo, los griegos, a través de un tratamiento térmico, endurecían armas de hierro hacia el año más o menos 1000 a.C. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre la definición de lo que es el acero. Para aclarar bien las cosas, acero no es lo mismo que hierro, y ambos materiales no deben confundirse. El acero es un metal que se deriva de la aleación entre el hierro y el carbono. Pero como nosotros estamos más apegados a lo que es la construcción, les voy a explicar qué es el acero corrugado. El acero corrugado es un acero laminado en forma de barra, normalmente dimensionado 9 metros, dotado de corrugas o relieves en toda su longitud. Las corrugas tienen como función principal adherirse al hormigón para trabajar de manera conjunta. Las corrugas también forman parte de la señal de identidad del acero corrugado. En ellas podemos leer su calidad y su fabricante. Bueno, el procedimiento constructivo acá se los voy a explicar. Mayormente parte del mineral de hierro, o si no del parque de chatarras. Estos minerales van hacia un horno eléctrico. Del horno eléctrico pasan a un horno de cuchara, del horno de cuchara pasan a una colada continua, de la colada continua salen palanquillas, son estos depósitos de palanquillas. Después de esos depósitos de palanquillas, lo meten a un horno de calentamiento, los cuales van a pasar por un tren de laminación y terminan atados en paquetes, ¿no? Los aceros corrugados. Bueno, las propiedades y ventajas que encontramos en el acero corrugado son son muchas. Por ejemplo, tenemos una alta resistencia como propiedad, también la uniformidad, la durabilidad, la ductibilidad, la tenacidad. Eh, Entre sus principales ventajas también podemos encontrar la alta resistencia a la relación peso, el costo es relativamente bajo, la resistencia al fuego, las estructuras pueden digerirse rápidamente. Las desventajas mayormente su costo de mantenimiento y también que el acero pierde resistencia cuando se expone a altas temperaturas. Los principales proveedores en Perú que encontramos es Aceros Arequipa, Ciber Perú, Incaferro y el Comercial del Acero. Uso del acero en obra. El, el uso del acero en obras corrugados se utiliza en estructuras de hormigón armado. El uso principalmente del acero en construcción es absorber los esfuerzos de tracción que no absorbe el hormigón, aportándole el nivel de ductibilidad necesario y una mayor deformabilidad antes de llegar a la rotura. Una condición muy importante es cuando estamos hablando de construcciones. Es evidente que lo mejor es que la estructura avise antes de colapsar y romper. Por ejemplo, se puede usar el acero en lo que son columnas, vigas, escaleras, losas, etc., ¿no? Una de las recomendaciones que le puedo dar es que las barras de acero corrugado una vez dobladas no pueden enderezarse, que también no debes soldar las barras de acero para unirlas, y al momento de almacenar el acero debes evitar que tenga contacto con el suelo. En conclusión, el acero corrugado está hecho para la construcción de estructuras de hormigón o concreto.
Ese tipo de acero suple la deficiencia de resistencia a la tracción que suele tener el material como el hormigón y funciona como un mecanismo de tensión en las estructuras. Gracias. Bueno, me presento, soy la alumna marinera Nicole Torres Ramírez y voy a exponer la primera parte de concreto. Como una introducción, cabe mencionar que el concreto es el material más utilizado en sociedades industrializadas para la construcción de obras de infraestructura y edificación, debido a diversas propiedades y ventajas que mencionaré más adelante. El concreto es una mezcla de cemento, agregado grueso o grava, agregado fino, arena, agua y aditivos si es necesario, que al combinarlos a mano o mecánicamente queda una mezcla trabajable, moldeable, que al endurecerse o fraguarse, mejor dicho, queda como una piedra, que después de 28 días tiene una buena resistencia a la compresión. El concreto tuvo sus inicios en el Medio Oriente, luego los romanos lo desarrollaron con éxito esta mezcla. Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano, el material quedó en el olvido hasta el siglo XVIII, que los ingleses redescubrieron el material. En 1817 fue Vicat quien propone el procedimiento del concreto tal como lo conocemos, pero es Joseph Abdin quien obtiene la patente. Luego se construye el primer puente de concreto en Francia y de aquí en adelante se difunde el concreto por el mundo y se convierte pues en el material más utilizado en la construcción. ¿De qué está compuesto el concreto? El cemento es un aglomerado formado a partir de la calcinación de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro, que tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua. El agregado grueso ocupa el mayor volumen del concreto, por lo tanto sus propiedades afectan bastante la mezcla, es decir, debe tener buena gradación, cumplir con las especificaciones técnicas, tener un tamaño máximo adecuado, etc. El agregado fino actúa como lubricante sobre los que ruedan los agregados gruesos, dándole trabajabilidad al concreto. El agua es un componente esencial, que para cada tipo de mezcla tiene una cantidad requerida y si se aumenta más ofrece trabajabilidad y fluidez, sin embargo disminuye resistencia, así que hay que tener cuidado con eso. El agua pues debe estar limpia, sin sustancias alcalinas, sin materia orgánica, con un correcto pH. Los aditivos pues su uso depende de los requisitos de la obra. Si necesitamos mayor fluidez en el concreto, agregamos aditivos plastificantes, ¿sí? Los tipos de cemento, pues en el Perú tenemos 5 tipos, los cuales igualmente dependen de los requisitos y condiciones de la obra. Si queremos una alta resistencia inicial o resistencia a los sulfatos. Aquí podemos ver los nombres y sus usos, así como una imagen referencial. Las propiedades se dividen según el estado del concreto. En estado fresco está la trabajabilidad, que es definida por si hay una mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte y colocación del concreto. También está la segregación, que es cuando el agregado grueso tiende a separarse de la pasta. Debemos tener cuidado con esto, por eso cuando se traslada evitan caminos accidentados. También está la exudación, que es cuando el agua de la mezcla sale a la superficie, generando una superficie débil. En estado endurecido tenemos pues la elasticidad, que es su capacidad para que una vez deformado pueda regresar a su forma original, y la resistencia, que es la capacidad del concreto para soportar las cargas que se le apliquen. En los tipos de concreto, pues tenemos varios tipos de concreto, pero mencionaré 3. El concreto simple, que es un concreto sin armadura ni refuerzo. Su uso es general, por ejemplo, para solados, veredas, etc. El concreto ciclopio, que está compuesto considerando un porcentaje de grava o piedras grandes, usado en cimientos, muros de contención, bases, etc. El concreto armado es un concreto con acero de refuerzo usado para elementos estructurales como columnas, vigas, losas, etc. La ventaja del concreto pues, es que es un material de aceptación universal por la disponibilidad de los materiales que lo componen. Tiene una adaptabilidad de conseguir diversas formas arquitectónicas. Tiene la característica de conseguir ductilidad y un alto grado de durabilidad. Posee alta resistencia al fuego, con una resistencia de 1 a 3 horas. La ventaja que tiene el concreto es que requiere muy poco mantenimiento. En las desventajas, pues es que el peso de los elementos que se requieren pues, en las edificaciones de gran altura genera un mayor costo en la construcción de la edificación, o que es difícil conseguir
configuraciones arquitectónicas muy modernas e impactantes, por lo que se usan otros tipos de materiales, pero que no son tan resistentes ante un comportamiento sísmico, y el excesivo peso y volumen del concreto. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Kevin Ramírez y le hablaré sobre la segunda parte de este tema, comenzando así por el procedimiento constructivo. Bueno, en primer lugar se tiene que tener una adecuada planificación, es decir, conocer dónde estarán ubicados los encofrados, conocer los medios donde se transportará el concreto, tener la seguridad adecuada para así disminuir el desperdicio de este. Posteriormente se realiza el mezclado de concreto que normalmente, actualmente las empresas utilizan ahora concreto premezclado para así simplemente transportarlo y vaciarlo. Como por ejemplo en estos casos que se utiliza una mixer de una empresa cualquiera para transportar el concreto a la obra y luego posteriormente el vaciado. También hay que tener cuidado con las segregaciones cuando se realiza vaciado en estos casos, por ejemplo. Posteriormente se procede con la compactación del concreto, ya sea con chuzado o con un vibrador. Esto se realiza para disminuir el aire que se encuentra entre la mezcla y evitar las cangrejeras. Posteriormente se procede con el acabado de concreto, pasando el concreto y haciéndolo relativamente rápido para evitar las juntas frías que se puedan originar por el fraguado. Posteriormente se procede al curado. Este se realiza hasta 28 días después del acabado de concreto y se puede realizar con agua o con diferentes aditivos o métodos. Durante el fraguado de concreto se pueden generar agrietamientos, ya sea por la contracción plástica, por movimientos en el encofrado, por asentamientos, etc. Pero hay que tenerlos en cuenta para poder visualizarlos y así controlarlos. También se realizan probetas con la misma mezcla para así después realizar ensayos con estos y verificar que cumplan con lo que nosotros requerimos. Los proveedores. Bueno, como hablé anteriormente, ahora se utiliza mayormente concreto premezclado en las obras y si la empresa puede solicitar a estos proveedores cierta dosificación o ciertos requerimientos del concreto para así facilitar el proceso de estar mezclando la misma obra. Entre las empresas tenemos a Concremax. Esta empresa cuenta con 25 años de experiencia y utiliza el cemento Sol. Posteriormente es a Mixercon, que esta cuenta con el cemento nacional en sus diferentes variedades. Luego tenemos a Unicom, que también cuenta con cemento Sol, ya que trabaja con una SEM. Y Concremax está trabaja dentro con la empresa de Unicom. Asimismo existen otras empresas dentro del Perú, en distintas partes del Perú, que también brindan el mismo servicio de concreto premezclado. Ejemplo de una obra. Bueno, en el Perú, mejor dicho, en el mundo, el concreto se utiliza de manera abismal, ya que es un material muy versátil y mayormente en áreas urbanas. En este caso hablaré de la partida de cimentación del Banco de la Nación. Esta está ubicada a 15.5 metros bajo el nivel de la vereda. Se fue realizada por la empresa COSAPI. Se utilizó alrededor de 5.600 metros cúbicos de concreto. Se realizó el vacío por capas. También se utilizó diferentes tipos de cemento, el tipo 5 y el tipo 1, dando así soporte a la edificación más grande de Lima actualmente. En el extranjero tenemos la edificación de Burj Khalifa, ubicada en los Emiratos Árabes. En esta se utilizaron alrededor de 330.000 metros de concreto, de los cuales 45.000 fueron para la cimentación de la estructura. Se utilizaron bombas para poder bombear el concreto hasta 606 metros de altura, además de una dosificación de 1200 respecto a la resistencia a compresión, lo cual le permite una deformación unitaria casi nula, mínima, dando así a la siguiente edificación más alta del mundo. Recomendaciones. Bueno, es necesario conocer los cuidados para la colocación, transporte y vacío de la mezcla, ya que de tener algún intruso dentro de la mezcla, esto puede originar menos resistencia también si posemos menos agua de la adecuada, si se infiltra agua, si se extrae agua, etc. También tenemos que tener en cuenta de que está demostrado de que no curar el concreto durante los 28 días puede traer una disminución de 30% de su resistencia a la compresión diseñada. Es por ello que se tiene que emplear cualquiera de los métodos para poder curar el concreto. Las conclusiones tenemos que tener en cuenta de que para diseñar el concreto hay que tener en cuenta el lugar, el clima donde se va a evaluar este.
ya que dependiendo de ellos se utilizarán diferentes tipos de materiales para la mezcla. Por último, el concreto es un material versátil en ingeniería civil y el más utilizado, ya que con este podemos ejecutar diferentes estructuras y con sus diferentes tipos de variaciones de concreto. Además de ser uno de los más relativamente económicos, comparándolos con otros métodos, quizás con el acero. Y finalmente, estas son algunas de las bibliografías que hemos usado para este trabajo.